cerrado al extraordinario universo cultural europeo creado por el Renacimiento. América recrea los modelos y estilos utilizando en España, que generalmente llegaban retardados y por ese desajuste cronológico es a veces difícil ubicar los movimientos culturales importados de la madre patria. Puede afirmarse que desde el momento de la conquista y colonización, España comenzó a implantar sus modelos y cultura. Aunque con muchas desventajas, América dará sus propios bríos culturales en los siglos venideros, especialmente durante el siglo XXVII, con figuras cimeras como Sor Juana Inés de la Cruz, Jacinto, 17, Jacinto de Iba y la Madre Castillo en tres otros. Ok, gracias, Julián. Bueno, entonces aquí nos está hablando de un aspecto muy importante. Dice que España lo que va a hacer, como va a provocar una copia directa de todo lo que había en España, traerlo aquí a América. Entonces, en primer lugar, yo le quisiera hablar de esta estructura, como dice que todo lo que estaba en España ellos trajeron o lo trataron de reproducir aquí en América. Entonces, primero, voy a crear otro cuarto tipo, sino que es una especie de cuadriculado que va a utilizar para la elaboración de las ciudades de aquí de América, en donde el centro, esto obviamente es visual, ¿verdad? Ustedes se va a colocar lo que es la plaza. Pues obviamente este lugar que ahora nosotros conocemos como el Parque Central o qué sé yo. Entonces ahí estaba al centro la plaza. A un costado representaba o debía de estar la iglesia, que era obviamente el poder divino dentro de la sociedad. Del otro lado estaba el ayuntamiento. O en este caso, el poder político. Entonces, teníamos la iglesia, el poder político representado en el ayuntamiento. Del otro lado, el comercio o el lado especial para el comercio. Y por el otro, estaba designado al arte, a toda la cultura. También puede colocarle la cultura. ¿Está? Entonces, esto más que todo era, digamos, la base que había en las ciudades españolas. Cuando vienen los españoles y comienzan a fundar las primeras ciudades, las primeras colonias aquí en América, este es el trazo que ellos provocan. Buscan al centro, plaza, de un lado lo político, del otro lado la iglesia, y comercio, el arte y la cultura. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan, en este caso usted se coloca por allá en Antigua Guatemala, y si usted se coloca, pues obviamente en ese centro de esa plaza, usted va a encontrar de un lado la iglesia, el ayuntamiento, esta área para el comercio, que es este edificio que se encuentra ahí. Y luego, en la antigua no se da esto del arte y la cultura. Creo que ahora hay comercios y todo lo demás. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, aquí en la zona 1, ustedes ven, está la catedral, el Palacio Nacional, el Portal del Comercio, que así se le llamaba, y esta parte también está designada, en este caso por aquí, a una biblioteca. En otros países van a encontrar ustedes que puede ser que ahí exista un teatro o algo que tenga referencia a la cultura. Entonces, la idea de ellos era que se podía
en este caso, poder representar 4 grandes factores de la sociedad aquí, en este centro de la ciudad. Entonces, pues, la sociedad española intentó regresar, o sea, traer a América todas estas situaciones, pues, que de alguna manera se podía ver. Bueno, entonces, además de lo que ahí Julián nos hizo favor de leer, dice que también ellos, voy a borrar esto, traían una idea, renacimiento, era igual a o sinónimo de algo malo. ¿Ya? Y entonces por eso es que en América el renacimiento no vino. Hasta ya en algún momento vinieron ciertas ideas, pero más que todo neoclásicas. Pero el renacimiento como tal, ellos dijeron no, no es bueno que las colonias americanas sepan del renacimiento, porque recuerde que el renacimiento promovía, pues obviamente, darle lugar a Dios, exaltar el cuerpo, el físico, humano, etcétera, etcétera. Usted ya se recuerda recordar un poquito de lo que vimos el año pasado. Ya es más con la confianza en el hombre, pero recuerden que esa confianza en el hombre le daba un respeto a Dios, pero ya no necesariamente tan vinculado. Entonces ellos, más que todos los españoles, se quedaron con un pensamiento medieval. Y esa idea, esta es la que va a prevalecer durante la colonia. Bueno, ahora vamos a pedirle a otra persona que nos lea el otro fragmento que habla acerca de, Nicole me recuerda abajito. ¿La sociedad colonial? Okay. Sí, y los colegios. Ajá, los colegios mayores. Ok. Bueno, la sociedad colonial, a ver ahí de los que están ahí siempre dispuestos a la lectura y que no le tienen miedo al micrófono. ¿Leo yo? Ok, Ian, gracias. La sociedad colonial responde a una serie de circunstancias locales. Si es virreinato, la sociedad tiene privilegios cortesanos en donde la pompa y el decoro forman parte de la vida cotidiana. Lo mismo sucede con las capitanías generales, aunque en menor escala. El papel de la sociedad colonial es transmitir sus leyes, costumbres y sobre todo su religión católica, la cual constituye la base y el sentido de las nuevas colonias. Solidificado el trabajo de la conquista, se procede a transmitir condiciones de trabajo, técnicas para mejorar los cultivos, el ganado y los frutos de la tierra. También implica imponer las políticas económicas, impuestos arbitrios, entre otras cargas obligatorias para los colonos. Por otro lado, es una necesidad apremiante el hecho de fundar seminarios y universidades en estas nacientes colonias. Okay, gracias, Ian. Bueno, entonces aquí lo que nos dice es que de alguna manera, después de haber fundado estas ciudades, de empezar la organización de esto, se comenzaron a preocupar por la cultura. Y la cultura iba a estar enfocada hacia la creación de los colegios mayores. Pero la creación de esos colegios mayores, que podríamos decir que son la parte inicial de lo que más adelante va a ser la universidad, entonces solo estaba destinado, no vaya a creer que estaba para todo el mundo, sino era para un pueblo o algún grupo selecto. Porque existe o existía en ese momento, creo que existe todavía, una clase dominante, que al final, pues definitivamente va a mantener siempre
los privilegios para ellos. ¿Estamos? Algo muy importante también, que esta clase de cultura, esta clase de educación, estaba destinada también y solamente para los hombres. Recuérdense de esta época medieval que ellos traen en mente. Entonces, esta época medieval, pues obviamente aseguraba que el conocimiento, ¿quién no tenía en la Edad Media? A ver, recordemos. La iglesia, dice Nico. Muy bien. La iglesia. Y entonces, exclusivamente la iglesia va a tener ese conocimiento. Por eso, cuando Sor Juana Inés de la Cruz llega a su etapa, digamos, de juventud, y ella desea seguir escribiendo, leyendo, y toda esta situación, pues obviamente que a ella le interesaba, se da cuenta que no puede seguir en la universidad eso, porque solo estaba condenado para los hombres. Entonces ella se hace, pues obviamente, monja, ¿ya? Para poder obtener a través de la iglesia el conocimiento. Entonces se puede decir que Sor Juana se vio obligada a tener este acceso, llamémoslo así, para poder, pues obviamente, estudiar. Entonces viene la creación de los colegios mayores, pero solo es para un grupo selecto, sobre todo esta clase dominante, hombres ya. Y los mestizos, por ejemplo, que se estaba, pues obviamente a esa época ya había una parte muy importante, todavía no, la educación superior no estaba pues para ellos todavía. Bueno, vamos a pedirle por lo menos a otra persona que nos lea ya lo de los colegios mayores, por unos 3 parrafitos por ahí. ¿Quién se anima por ahí? Si quiere yo. Vamos pues bien. 4 son, colegios y ciudades universitarias. Eso, ¿verdad? Sí, por favor. 4 son las disciplinas que se enseñaban en las universidades durante la colonia: Derecho, Medicina, Teología y Artes. Estos colegios comenzaron llamándose mayores y con el correr de los años dieron paso a las que serían ciudades universitarias, las cuales estaban regidas por la Iglesia y eran apoyadas por el Estado. La función universitaria colonial tuvo como fin información humanística y científica de las clases dirigentes y en las minorías elitistas formadas por pequeños grupos de poder y gran influencia social. La primera universidad del continente fue fundada en Santo Domingo en 1538. A esta le siguió la Nueva España en 1551. Ese mismo año se funda también la Universidad de San Marcos, en el Virreinato de Lima. En 1621 se funda la Universidad de Córdoba y en el año de 1676 se funda la Universidad de San Carlos de Guatemala. El papel de las universidades durante la colonia fue vital, pues se constituyeron en verdaderos focos del saber, de la cultura y de la ciencia, ya que irradiaron el conocimiento y la razón a los 4 puntos cardinales. ¿Sigo? Sí, si quiere, dele, otro más. Ok. La universidad colonial enalteció la razón humana y trató de cambiar viejos y primitivos moldes por medio de la enseñanza académica. Gracias a los colegios y universidades, varias colonias introdujeron la imprenta y luego imprimieron un sinnúmero de textos que enriquecieron la bibliografía americana. También se imprimieron periódicos y las obras intelectuales de ilustres autores coloniales. ¿Sigo? Ok, ahí Diana, muy amable, gracias. Entonces, miren, dice aquí algo muy importante, es que si usted quería estudiar en aquel entonces y si hubiese tenido la oportunidad de ser hijo de un criollo,
¿ya? Entonces usted dice que podía estudiar solamente estas 4 carreras. No hubiese buscado, por ejemplo, otra de las actuales, sino que de esas 4 carreras eran fundamentales. Para ellos sí era suficiente. O sea, usted podía ser médico, podía ser abogado, artista, ¿y cuál es el otro? Teólogo. Ahí estamos. Gracias. Entonces, usted tenía que buscar dentro de esos 4 y obviamente que cumpliera el requisito de ser un criollo, o sea, un hijo de un español, entonces usted podía estudiar dentro de eso. Pero usted sabe que hay siempre de clases a clases, ¿verdad? Había gente que tenía, pues obviamente, mucho dinero y estas personas mejor mandaban o enviaban a sus hijos a estudiar a Europa, a España, ¿verdad? Y entonces allá se iban los hijos de los criollos en esto. Pero conforme va avanzando el tiempo, comienzan a surgir ya estos colegios mayores que ya he hablado y después se van trasladando a las primeras universidades que se van a dar. Entonces, no sé si por ahí alguien me recuerda la primera universidad, la fecha de la... 1538. 1538. Entonces, ahí está la primera universidad, 1538, y algo también muy emblemático, sí. Y bueno, y algo muy emblemático que yo les estaba por comentar, pues obviamente usted se da cuenta que la Universidad de San Carlos de Guatemala es la número 5 de antigüedad. Precisamente ayer estaba cumpliendo 360 y algo de años de haberse fundado la 5ª universidad en Latinoamérica y está precisamente aquí en Guatemala. Y usted me dirá, mira, ¿y por qué aquí en Guatemala? Sencillamente porque siempre Guatemala ha estado, sobre todo por su posición geográfica, como a la cabeza de todo este istmo centroamericano. Entonces era como la ciudad que estaba pues como que abierta a que se abrieran siempre lo primero. Y por eso cierta envidia de otros países de la región, ¿verdad? Centroamericana, porque obviamente la corona siempre apoyaba mucho el desarrollo de esta primera ciudad, que era Guatemala. Entonces aquí fue fundada esta Universidad de San Carlos de Guatemala, que como les decía ayer, estuvo de aniversario y fue la 5ª ya de ser fundada aquí en América. Entonces cumplía pues obviamente con el objetivo de llevar cultura, llevar educación a los países y todo pues obviamente tener digamos esta cultura y todo este conocimiento dentro de un pueblo que ellos querían. Recuérdense, no era para todo el mundo. Un aspecto también que llama mucho la atención es que al principio obviamente se mantuvo este factor, la religión. Incluso usted sabe que a nivel guatemalteco hay colegios clásicos tradicionales que son religiosos. Y había obviamente para hombres y para mujeres. Ya a partir de unas décadas para acá, pues obviamente esos colegios tradicionales, ¿verdad? Católicos, quizás se han quedado un tanto tal vez no en el olvido, sino relegados, debido a que han surgido pues otro tipo de colegios laicos, mixtos, que al final pues han dejado como que un tanto la educación atrás a estos colegios. Sin embargo, al inicio pues estaba relacionado la educación con lo que es la religión, y siempre la iglesia pues tenía ese control. Yo les comentaba que, por ejemplo, allá en Antigua, en la sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala en Antigua, por ahí hay un pequeño museo, y en ese museo ahí se muestran ciertas cátedras, ¿verdad? De cómo era en aquel entonces la universidad.
Entonces usted puede ver, por ejemplo, que estaba el catedrático, ¿verdad? No tenía 2 computadoras, sino que tenía un podio, ¿ya? Y así siempre, aquí como lo que tenemos aquí en la sección de C, ¿verdad? Un podio levantadito y el maestro obviamente estaba más alto, ¿ya? Y los alumnos pues tampoco eran muchos, más o menos unos 10 por ahí. Recuérdense que era solamente para un sector, no era para todo el mundo. Y entonces ahí se dictaban las cátedras y por eso de ahí el nombre, la cátedra, porque era obviamente dictado desde un lugar asignado al catedrático y pues obviamente dar su clase. Ahí usted puede ver todo este proceso. Siempre es importante que usted al momento de que pueda viajar otra vez a Antigua, observe todas estas situaciones que le estoy dando a conocer. O sea, si usted, por ejemplo, observa el parque, usted observe la iglesia, mire dónde está el ayuntamiento, que está en el área de comercio, luego vea a la izquierda, bueno, izquierda no sé si sea realmente izquierda, pero viendo hacia el norte aproximadamente, pues iba a ser su izquierda. Y entonces ahí usted vea, por ejemplo, las iglesias, también es importante ustedes, ahí en el mismo libro hay algunas fachadas de iglesias, que obviamente una de los factores que mañana vamos a ver esto, es el barroco. Entonces este barroco, según los críticos, según los historiadores, tiene varias razones que estuvo. Por ahí alguien leyó que se mantiene el barroco más o menos desde el siglo XVII y hasta muy entrado el siglo XVIII. O sea, realmente el barroco estuvo por muchos años instaurado en América. Pero bueno, dice alguien, mire, ¿por qué estuvo tanto? Uno, la idea principal es que el Renacimiento, no vino aquí a América. Y entonces el movimiento que vino fue el barroco. Y entonces este barroco fue el que se instauró aquí. Y algo también muy importante, según los sociólogos, los críticos, señalan que el barroco tiene una fuerza también profunda de la sociedad, ya del pueblo, porque dicen ellos que el barroco se estableció mucho tiempo aquí en América por el hecho del mestizaje. Usted sabe, aquí en América está compuesto en su mayoría por mestizos, ¿ya? Y entonces para más o menos 1600 aproximadamente, ya la población mestiza ya había crecido bastante. Y era una de las poblaciones que estaba, pues obviamente, sobrepasando primero a los peninsulares, a los criollos, y a los indígenas, pues de alguna forma los va relegando también. Entonces, dice esto que el poder social o el poder del mestizaje se ve obviamente incluido en esta del barroco, ¿ya? Entonces, ¿por qué permanece tanto tiempo el barroco en América? Pues según los sociólogos, es sobre todo lo social, ¿verdad? Es por esto, por el mestizaje. Si usted se da cuenta, el mestizo le gusta mucho el adorno, le gusta mucho el sobrecargar, ¿ya? Usted puede ser, por ejemplo, los que están ahí por ahí en su casa, ¿verdad? Puede ser que ahí su habitación esté muy cargada de adornos, porque a usted le gusta eso, ¿ya? Y eso, pues obviamente es un ejemplo que obviamente toda esta situación del barroco, pues obviamente nos llama la atención. Entonces, ahí está, ese es el punto de lo que yo quería trasladarles hoy, para que ustedes vieran realmente cómo es esta sociedad y que siempre va a estar enmarcada, obviamente, por una pirámide social, en donde aquí, en esta parte, siempre se van a mantener los peninsulares, que si usted se recuerda un poco de sus clases de sociales, eran los españoles nacidos en Europa, ¿verdad? Y que ellos venían hacia acá, y que ellos, como ya les había comentado, fueron pues obviamente parte de esta población. Luego por ahí venían los hijos de los españoles,
pero ellos obviamente ya eran nacidos aquí en América. Entonces usted sabe cómo son las sociedades. Había cierta discriminación por parte de ellos porque había unos que ya nacieron allá en Europa y otros que, a pesar de que eran hijos de españoles, pero ya habían nacido en América. Entonces eso ya era un grado de ¿cómo se llama? De hacerlos de menos. Luego tenían los mestizos. Y recuerden que los mestizos todavía no tenían un gran poder. Posterior, venía el indígena. Y por último, en algunos momentos, ¿verdad? Porque sabemos que esto en algún momento terminó, los esclavos. Y entonces ya usted podrá ver cómo es este proceso, porque a lo largo, pues la unión, obviamente, indígena, por ejemplo, con mestizo, pues iba a provocar otra raza. Entonces ya se comienza a mezclar aún más. Entonces, ahí estamos, eso es más o menos la situación de la sociedad, y lo que nos va a ayudar a entender un poco, pues obviamente, por qué se escribió de esta forma el barroco. Entonces, repito, mañana vamos a estar viendo el barroco así, más o menos visualizando un poco la comprobación de lectura, y en el segundo periodo, pues sí vamos a pedir ahí para que usted tenga tiempo para trabajar el ensayo, y pues de alguna manera sirva este momento para poder revisar, poder aclarar dudas y sobre todo avanzar, que eso es lo que a mí pues no me preocupa, porque sé que aunque sea 2 segundos antes lo va a enviar, eso esperaría. Entonces lo vamos a dejar por el momento ahí. Solo vamos a pasar listita y así dejamos esto terminado por. No sé si había dudas, no sé si había comentarios, siempre por favor pregunten, que no se me van a confiar también, ¿verdad? Porque no va a ser así el caso. Y bueno, vamos a lista. Voy a mencionarlos, si están aquí solo me levantan la mano, por favor, para que. Ay, espérenme, no sé qué hice. Pero los puse de otra forma, no sé cómo le hice esto. Qué bonito. Encontré algo diferente aquí el mundo. Bueno, si está aquí, aquí está Iker, gracias. Mario está en casa ahora, ¿no, Mario? Gracias, Mario. Jorge Díaz. Presente, Chun. Adiós, nos vemos. Sebastián Duarte. Presente. Nos vemos. Pablo Echeverría. Presente, Chun. Gracias. Feliz día. Gracias, feliz día, Pablo. Julián, ya lo veo. Juan Pablo. Adiós, Chun. Nos vemos, Chun, feliz día. Gracias. José Andrés Villegas. Nos vemos. Siempre esa cámara, usted nos va a trabajar juntos. No, hombre, perdóname, es que me está yendo mal. Bueno, Nicole está aquí. Yu. Presente, feliz día, Chun. Dios, nos vemos. Josué García. Ok, gracias. Stephanie está allá, otra vez nos abandonó. Feliz día. Nos vemos. Ian. Presente, Chun. Otro